La serie multiclase de solo Mustangs es para mí el evento destacado de esta semana porque si eres fanático de estos corceles, definitivamente vas a disfrutarla. Y la razón de su éxito es que puedes crear distintas configuraciones mecánicas en las distintas generaciones del Mustang, aunque con ciertas limitaciones de acuerdo al año del vehículo. Por ejemplo, los Mustang clásicos como el Boss 302 de 1969 o el Fastback del 68 no podrás usarlos por encima de la clase D400, mientras que los Mustang fabricados en los 90s y cerca del 2000 como los SVT Cobras R están limitados a clase B600. Y los modelos más recientes como el Mustang GT 2024, el Shelby Cobra 2020 o el Shelby 350R del 2016, puedes modificarlos en clase A700 o en el límite de la clase S800, que para mí es la favorita. Y si aún no es suficiente potencia para ti, puedes ingresar a las carreras con el Mustang Racing Whistler de 1991 en clase R, o con el robusto Zack Speed Rush Mustang IMSA GT del 82. Otro aspecto positivo es que puedes planificar estas configuraciones de acuerdo al tipo de circuito y de acuerdo a tu habilidad. Y por eso hoy les traigo dos tuneos especiales para el Mustang GT 2024, para conseguir el máximo desplazamiento, específicamente para el circuito de Daytona con el objetivo de llegar al podio. Hice varias pruebas de rendimiento y la primera experiencia fue algo torpe. Me las arreglé para calentar las gomas y entrar en el grupo de los líderes, pero como estaba usando el compuesto duro de carreras, mantener la comunicación con el asfalto fue más difícil de lo que pensé. Luego, cuando ya estaba consiguiendo el ritmo, me encuentro a este jugador que estaba reingresando al óvalo y no pude encontrar el espacio suficiente para esquivarlo, así que... A partir de allí el líder se escapó con una ventaja imposible, por lo que mi nuevo objetivo era conservar el podio mientras las gomas aguantasen. Y claro que no aguantaron. Para la etapa cumbre de la carrera, cuando ya quedaba muy poco tiempo, lo que empezó como una carrera de circuito se convirtió en una competencia de derrapes. Entendí por las malas que los neumáticos de carrera no funcionan en esta categoría, porque la duración es muy larga como para no necesitar parar en boxes. Y el problema de parar es que la mayoría de los rivales no lo hacen y consiguen una ventaja aplastante en el cierre de la carrera. Entonces, ahora que tengo los datos, voy a probar de nuevo en Daytona, pero esta vez usando el compuesto deportivo. Y también haciendo un cambio de motor con el fin de poner a prueba la tolerancia de este Mustang con un poco más de poder. Resulta que conversando con mi amigo Sherman del equipo ZR, me contó que había hecho pruebas en este circuito cambiando el motor de serie por un bloque grande V12 con turbo doble. Más de 1200 caballos de potencia en las ruedas y me mostró sus tiempos. Así que seguí sus consejos, pero le di mi toque personal con un par de ajustes a mi medida. Y también removí el ensanchamiento de carrocería, consiguiendo más velocidad, sacrificando unos puntos de maniobra. Ahora regresamos al circuito con más confianza, cruzando los dedos para que los neumáticos soporten el castigo. El inicio estuvo tal y como siempre ocurre, calentando las gomas buscando tracción y soportando los golpes y empujones. Pero cuando por fin me acostumbré a la dirección y pude regular la potencia, empecé a escalar posiciones en persecución del líder. Debo decir que no fue tan fácil alcanzar a Matthew Blue, que estaba corriendo en su Dark Horse modificado,
Pero con el desplazamiento de este monstruo, cuando por fin me acerqué a su estela, le quité el liderazgo sin pestañear. En este punto ya no tuve que preocuparme por el retrovisor. Me ocupé de la trazada y por mantener el coche dentro del asfalto. Y cuando ya estaba terminando la carrera, las gomas se fueron al piso y comenzaron de nuevo los derrapes. Afortunadamente había conseguido mucha ventaja en relación a la segunda y tercera posición, por lo que me concentré en usar las marchas altas de la transmisión para desarrollar una subida de revoluciones más lenta, buscando que las gomas traseras me dieran algo de adherencia hasta el final. El resultado fue muy satisfactorio a pesar de que no fue sencillo controlar tanta potencia y los neumáticos dieron lo justo para obtener la victoria. Sin embargo, la sensación de velocidad compensó todo el esfuerzo. También pude marcar un tiempo de vuelta similar al de mi amigo Sherman, así que te dejo en la descripción los detalles mecánicos y afinaciones de tuneo para que tú también puedas probarlo. Y pendientes con los próximos videos porque voy a traerles más configuraciones para esta categoría. Nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!